Y la extorsión, sobre todo en la sociedad dominicana hoy día, desde el punto de vista de los medios de comunicación. El Colegio Dominicano de Periodistas se ha convertido en un centro, en un sindicato de grupo. ¿Cómo tú ves la crónica política en la República Dominicana? Con todos estos Pokémones nuevos, ¿cómo tú ves primero el escenario político de cara al 2028? Y después te voy a hacer una pregunta para que te la juegues aquí conmigo. Sí. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes. Recuerden que estamos los domingos a las 9 de la mañana por Colorvisión. Los sábados retransmitimos por Teleuniverso Canal 29 a las 5 de la tarde. Y recuerden seguirnos y buscarnos en las plataformas digitales de Faya Media en YouTube y también en Líderes con Orlando Jorge Villegas en Spotify para aquellos que nos prefieren escuchar. En este capítulo tengo el grato placer de conversar con un hermano, colega y también una de las personas de esos operadores detrás de cámara de este gran gobierno del presidente Luis Abinader, mi querido amigo y hermano Abel Guzmán Ten. Abel, gracias. Orlando, gracias hermano. Finalmente entre líderes. Sí. Verdad que un programa que es simbólico, icónico, que tú le has dado ahora una nueva tónica, muy interesante, adaptada, ¿verdad?, a lo que pide la gente, la apertura del podcast. Gracias hermano. Para mí de verdad un placer tenerte. Y tú sabes que nosotros aquí en Líderes hacemos énfasis en conocer la vida de nuestros invitados. Y tú eres una persona que yo conozco desde la época del reporterismo. Sí. Y yo pudiera decir que tú eres un joven veterano. Porque aunque eres joven de edad, tienes muchos años lidiando en estos menesteres. Hemos cogido lucha. ¿Por qué? ¿Qué te llamó para estudiar periodismo? Bueno, a mí las cosas me pasan como por accidente. Yo no buscaba, muchas de las cosas que me han llegado no las he buscado, entre ellas el periodismo. Yo estudié Derecho en la Pucamaima y conocí varios amigos, entre ellos Eduardo, San Lobatón, Sigmund Freund. O sea, que tú comenzaste estudiando Derecho. Estudié Derecho, sí. Yo llegué de San Francisco de Macorís, medio indeciso y empecé estudiando Derecho en la Pucamaima. Finalmente no fue mi vocación, lo mío no son los tribunales, lo mío no es empaquetarme códigos. Y solté, siempre me había gustado y me gustó la literatura. Yo vine aquí de San Francisco siendo todavía un recién graduándome de bachiller. Y el primer lugar que fui y llevé un currículum sin experiencia fue al Listín 2000, del Listín Diario. Monté de Caribe Turja y llegué al Listín 2000, el grupo del Listín 2000. Me gustaba esa revista, llevé el currículum y tú sabes que nunca me llamaron. ¿Y qué era esa revista? Cero experiencia. ¿Qué era esa revista? Una revista juvenil, precisamente. ¿Del Listín Diario? Del Listín Diario. Tema de jóvenes, tema de cultura. Siempre me ha gustado la literatura, el mundo de las letras, y eso como que me atrajo, me fue llevando a la comunicación. Estuve con mi padre allá en Telenor, en San Francisco de Macorís, un programa de los domingos. Eso fue lo que me catapultó, me metió al mundo de la comunicación. Ahí inmediatamente entré también, como quien dice, por accidente, a relaciones públicas en policía de turismo. Fue como que la vida me fue atrayendo a la comunicación. Yo no sabía que tú sin querer queriendo. No sabía que tú habías estudiado Derecho. Ahí fue que conocí a todos esos. Entonces ahí que tú conociste a todos esos fenómenos. Gallo, como Andrés Lugo. Y todos los amigos con los que hemos lidiado hoy en el mundo de la política, para que tú veas. En el ámbito del periodismo. Orlando Jorge Mera. ¿Te dio clase? Nosotros estuvimos un movimiento ahí, en ese año, 99-2000. Soy matrícula 99 de la Pucamaima. El movimiento Juventud Universitaria con Hipólito. Bajo el liderazgo de Orlando Jorge Mera, y estuvo ya yo y compañía, trabajamos ahí, en la Pucamaima, y llenamos el salón con Hipólito. Yo recuerdo que en la época de reportero estuviste en el Listín Diario y luego en Diario Libre. Tu olfato político que hoy te ha llevado, tu olfato, obviamente, tu preparación y digo olfato porque no porque tú estés sentado aquí, pero porque recuerdo esas interacciones en esa época. Eres de los periodistas que, por lo menos recuerdo en esa época, tenían más olfato político cuando escribían sus piezas, sus crónicas. Gracias. Y las narrativas de muchas de las cosas que pasaron en ese momento. Que quizás hay una generación que no vivió lo que fueron, por lo menos desde que yo comencé en estos menesteres, los últimos años de los gobiernos de Leonel, el pleito de Miguel Hipólito, esa convención del PRD, el resurgimiento de Danilo Medina.
y tú estabas en el centro, en ese momento, de la crónica política. ¿Qué experiencia tú nos puedes decir a nosotros que en ese momento, en esos años de reportero, te dio el ser, valga la redundancia, reportero de política? Y si el reporterismo es tan cruel como se cree que es, Abel, o es realmente una vocación que vale la pena. Es un sacerdocio. Y hay que gustarle mucho, tener una vocación especial. Ahí hoy se está evadiendo esa parte. Es el centro. Cuando tú vas a ser guardia cadete, es el centro, donde te dan 3, 4 meses, 1 año de tabla de ejercicio, de pasar hambre, empujones, acoso, asedio de políticos. Cubrir, por ejemplo, siendo pasante, como yo entré al Listín Diario, un año de pasante, periodista por 1 año, ir a la Fuente de Salud, Congreso, Junta Central Electoral, Palacio, campañas políticas, que es donde más me tocó cubrir. Tú recibes, bueno, yo hasta te enfermas recorriendo el país. Yo tuve parotiditis recorriendo la campaña de 2008. Tú andas en riesgo hasta de tuberculosis, metiéndote en los barrios, en las caravanas y demás. Eso, desde el mundo hoy digital, del mundo digital, de la comodidad de un teléfono, ya no se le da tanta importancia. Yo andaba con las grabadoras digitales, todavía tengo varias ahí, y también las de casete. ¿Sabes? Porque si ya eso no se conoce, el celular te resuelve todo, te lo edita, hasta te lo escribe. Pero esa pela de irse a sentar después que tú pasas, por ejemplo, un día de caravana con Amable Aristio, con cualquiera, Miguel Vargas, Leonel, Danilo, Luis Abinader en Asua o en Montecristi, y bajar en camioneta de allá a escribir en un periódico para que esté antes de las 8 de la noche esa nota, a veces una página entera. Y el sudor y lo demás, y el estropeo, eso no se vive. Hoy el periodismo necesita fraguarse antes de llegar a ser la estrella y demás. Pero queremos saltar esa época, queremos saltar ese proceso que es el centro, que lamentablemente que se puede combinar con la tecnología, pero yo entiendo que debe dársele más protección. Aquí todo el mundo tiene un S4. No, pero eso te iba a decir. Todo el mundo tiene un S4, abogado, médico, ingeniero, menos la comunicación. Tú sabes qué paradoja que cuando yo decidí estudiar comunicación, cuando yo digo en mi casa que voy a estudiar comunicación, como que no se entendía qué es lo que tú vas a estudiar. Sí. Y un primo mío me dice, pero eso es periodismo, como esos reporteros que andan ahí dando vueltas y jodiendo y cogiendo calor y cosas. Y digo yo, bueno, eso es parte de eso también. Pero mira qué paradoja, Abel, que en esa, o sea, te estoy hablando de hace 15 años, cuando yo te conocí, y yo entré a ser reportero de Telenoticias. Era una profesión que, si bien todo el mundo quería tener un reportero cerca, porque eso hay que decirlo, sí, pero era una profesión como, yo no quiero usar la palabra denigrante, pero era como esta gente lo que andan cogiendo lucha y cogiendo calor. Y hoy día todo el mundo es un reportero. Yo vi el otro día un video de una joven que su cuenta de Instagram es Real Thoughts. Me dicen que ella se llama María Torrón. De hecho, recuerdo que la conocí hace un par de años. Y ella hizo un video entrando a una de las líneas del metro. Cuando se inauguró el nuevo metro, la línea 12C, ella fue a otra estación, no fue a esa. Pero tú sabes que hay una fiebre de ir al metro. Entonces ella hizo un video de su experiencia yendo al metro. Y yo cuando vi el video, yo dije, eso es lo que hace un reportero prácticamente. Cuando te mandan de una redacción, ve a ver cómo está la terminal tal del metro de Santo Domingo. Date una vuelta para que le enseñe a la gente un paneo de cómo la gente se monta en el metro. O sea, ella hizo lo mismo que hace un reportero que fue a una universidad, que estudió y que trabaja, vamos a decir, en un medio de comunicación establecido, una marca. O sea, hoy día, lo que antes parecía ser denigrante, hoy día cualquier persona ya es un reportero y lo hacen y se ha vuelto ya una moda. O sea, hoy ser reportero, cuando la gente ve a los TikTokers, ve a la gente de Instagram, ellos son reporteros. Yo precisamente me gradué en el 2007. Yo estaba en el preámbulo de todo eso. ¿Sabes? Que viene X, Facebook y demás, MySpace y demás. Pero yo en el mundo digital, el boom del periodismo digital, lo viví en sus inicios. Me enfoqué en ese estudio y trabajé precisamente como encargado digital de Diario a Diario, Tecla Libre en esos momentos, Diario a Diario, el periódico que dirige Rudy González, el gran veterano. Estuve ahí como encargado y vi ese boom desde la universidad, que venía, se le decía periodismo ciudadano.
Ahora ya se ha desbordado de una manera que es una mezcla de influencer, deepfake, fake news, y ha llegado a un punto que no se esperaba ya, de nivel de tergiversación. Entonces, eso es lo que te va a reclamar, que vuelva una ola de formación y de credibilidad que la gente va a reclamar, porque ya todo el mundo no sabe ahora, tú no sabes qué. Por ahí andan unos videos de Donald Trump dándole nalgada a la guardia, abrazando mujeres, parecen reales, y que dicen, mira, esa es la que anda con él. Una manipulación. ¿Qué hacen ellos? En el caso de Donald Trump, se montan en eso también y relajan ese mundo de tergiversar y de poner a disfrutar a la gente, que a fin de cuentas. En ese contexto de tanta hiperinformación que hay en el mundo de hoy día, que uno no sabe cuál es verdad, cuál es mentira, está el chantaje y la extorsión. ¿Qué te opinas del chantaje y la extorsión, sobre todo en la sociedad dominicana hoy día, desde el punto de vista de los medios de comunicación? Ese es un virus, un Frankenstein de la apertura digital. Hay gente que está viviendo de eso, está haciendo un dinero rápido y frondoso en eso, una industria. Es una verdadera industria sin chimenea. Es ahora, lamentablemente, el chantaje, que no es nuevo, el chantaje ha existido siempre. Bueno, lo hacía cualquier periodista tradicional, ¿por qué no? Pero al ser masivo, al tener la apertura que cualquiera abre, se graba con un celular, no tiene que ser ni siquiera un podcast, formar un estudio, empieza con un programa de chantaje sobre X o tal persona, asesinar honra. Por ahí anda una señora que se fue del país. Empezaron a buscarle pruebas y a someterla a la gente. Yo lo que veo es que hay un empoderamiento, tanto a nivel de empresarios, altos empresarios, de comunicadores también, de no dejar las cosas así y someter. Y queremos regulaciones para algunas cosas, pero entonces no queremos que los medios de comunicación tengan regulaciones que tienen los medios tradicionales, estos medios. Entonces aquí hay licencia para matar en YouTube y demás, en Kit, en lo que sea, licencia en TikTok para matar, y en los demás entonces sí regulado, los periódicos, la radio. No, tiene que ser igualdad para todo el mundo, la misma regulación, sin que sea necesidad de censura. Ahora usted debe tener un respeto por la familia del otro, tirar cosas sin investigar, dedicarse a una industria de eso. Nuestras leyes están todavía muy débiles en ese sentido. Yo espero que ese nuevo código penal que entrará en vigencia este año va a poner muchas cosas en cintura. Tal vez no sea ni necesaria a veces la ley que le han querido decir mordaza, que precisamente la reacondicionó y la aprobó la Sociedad de Diarios, se le entregó al presidente de la República. Pero el grupo de los amigos alternativos quiere algo a la imagen y semejanza, porque lo dejen la cosa así, porque hasta ven a nivel hasta de impositivo, ven las cosas que le perjudique o no. Sin embargo, aquí hay una sociedad, aquí hay matrimonios que se han roto por eso, y muchachas, mujeres que han tenido que irse del país por infamia, calumnias, simplemente porque un rey de la palabra cree que tiene que asesinarla o que estamos en una guerrilla de views. Si se quedara nada más entre ellos, entre la farándula no fuera nada, pero entonces han trascendido a lo político, han trascendido hasta a lo empresarial, porque hay gente lamentablemente que le ha servido y le ha mandado esos mensajeros para callarlo, pero todo tiene un límite. Déjame decirte algo, ninguno de esos chantajistas ni extorsionadores aguanta 3 visitas al Palacio de Justicia. Había uno ahí que recorrió como 4 o 5 palacios de justicia y ahora anda pidiendo perdón, porque la moda de ellos ahora es pedir perdón públicamente. ¿Tú estás yendo esta vaina? Para que le quiten la demanda. Ajá. No aguantan la visita ahí, pero tampoco una visita de la DGI. Fíjate cómo hay bancos también privados que le han dicho, no, pero espérate, ¿de dónde está saliendo esto? Este dinero, estos depósitos tuyos, espérate. No, te vamos a cerrar la cuenta, retira, toma. Porque están recibiendo un dinero que no se sabe el origen. No se sabe de qué mundo. Algunos. Y esos bancos han tomado decisiones. También, bueno, hay que chantajear a los bancos también. Entonces este país hemos tenido mucho crecimiento, mucha apertura, una democracia envidiable, estabilidad política envidiable, pero también es relajo con orden. Ponerle un poco de orden, creo yo. No, y precisamente ante tanta apertura informativa, el orden se debe de imponer. Porque si no, nadie va a creer nada aquí. Nadie va a creer nada. No se va a poder creer nadie, ni nada, ni lo que diga nadie.
A eso es que estamos encaminando el mundo, porque ese fenómeno del chantaje y la extorsión no es solo exclusivo de la República Dominicana. Claro, todo está como la gente lo tome. Tú dijiste algo importante. Hay personalidades políticas y empresariales que están tomando acciones judiciales. Claro, hay que hacerlo. Y esa es la vía. Aunque sea costosa, aunque sea de perder tiempo, porque sí es verdad que en un minuto una gente te puede matar tu honra, como tú bien dijiste, asesinarla. Pero para reivindicarla sí hay que darse un par de viajes a un tribunal. Yo creo que vale la pena hacerlo. Porque el mensaje es más fuerte y la decisión pesa más que al final que ese minuto que quisieron hacerle daño a la honra de una persona. Sí, hemos abusado. Hemos abusado en algunos aspectos de esa libertad. Yo creo totalmente en eso. Como un periodista tú le dices que no crea en la libertad de expresión. Ahora, en la misma sociedad de diarios, periódicos escritos de aquí y algunos medios de comunicación, es que ha visto esa debilidad, esa falencia y las ha puesto en esa ley que necesita el país de reformar la ley, una ley ya obsoleta de expresión y difusión del pensamiento, con multas de chele de 100 pesos, 200 pesos. ¿Sí? Dime. Entonces, está la del tema de digital, que esa es más drástica y a esa que le temen. Sí. Sí, no, porque ahí se acaba el relajo ahí. A esa le temen. Ahí se acabó el relajo. Y por eso que piden perdón. Bueno, yo espero que los que se vean afectados por ese tipo de conducta inapropiada tomen medidas judiciales. Claro. Para que, porque oye lo que te estoy diciendo aquí, y lo digo con todo el peso que merece. Ninguno de ellos saben quiénes son, aguanta un viaje al Palacio de Justicia. No lo aguantan. No lo aguantan. El dinero de la extorsión no le da para eso porque lo gastan de una vez. Sí. Ni tampoco aguantan esa pela de abogados, de jueces y de fiscales. Yo sé por qué lo digo. Es muy chulo ponerse una cámara delante y hablar toda la M del mundo. Es caro. Pero no es chulo ir al Palacio de Justicia a enfrentar. O hasta fuera del país. También. Que aplica porque son plataformas. Correcto. Abiertas. ¿Cómo, Abel, luego de años de haber sido reportero, yo me acuerdo que ustedes fundaron, tú y un grupo de colegas, la Asociación de Cronistas Políticos. ¿Cómo tú ves la crónica política en la República Dominicana? Con todos estos Pokémones nuevos, ¿se ha incidentado? ¿O tú crees que la clase política mantiene el respeto por ese cronismo tradicional? Más que tradicional, yo diría con credibilidad. Bueno, o sea que esta misma apertura le ha dado un giro. Aquí éramos 5, 6, 7 editores políticos, los principales periódicos más los medios televisivos grandes. Teníamos esa asociación, estaba Alberto Caminero, otros amigos, Juan Reyes, Ulises Jiménez, Buen Diaria, diferentes periódicos. Esa asociación está ahí vigente, pero ya mucha gente ha soltado esos medios. Hoy día es muy difícil, ya en cualquier pueblo hay editores, analistas políticos, cualquiera en un blog, en un programa con un blog que se pegue de 50 a 100 mil seguidores, tiene incidencia. Los políticos le ponen mucha atención a un post, por más mínimo que sea, que se puede, ya ese es un analista político. No hay ahora un registro. Yo creo que el Colegio Dominicano de Periodistas tiene un gran trabajo que hacer. Veo lamentablemente muchas luchas intestinas y el Colegio Dominicano de Periodistas se ha convertido en un centro, en un sindicato de grupos. Te troncho a ti, no voy yo, me toca a mí, no es este grupo el que va ahora. Y no se ha dedicado a reformarse, a fortalecerse, a ordenarse, a aportar, a exigir dentro de esas leyes, dentro de ese quactur que se debería tener hasta cierto punto para tú ejercer la comunicación. Y no se ha adaptado, no se ha mezclado. El mundo de la crónica política está muy abierto. Entiendo que eso lo ha debilitado. Algunos amigos siguen haciendo algunos buenos análisis, algunos esfuerzos. Omar Santana, que es jefe de redacción en el Diario Libre, hace su aporte. Yanesia Espinal, en el Caribe, es de las que nos queda ahí en el ámbito impreso. Pero en fin, el mundo digital ha transformado, le ha dado una apertura a esa crónica política, que debe de ir, entiendo que debe de ir emigrar hacia ese mundo del storytelling, de hacerlo más dinámico, como lo hacen esas jóvenes que tú mencionabas en el metro. Dinámico, lo editan ella misma con un programa y lo hacen atractivo. Yo creo que no hay que negarse a hacerlo más atractivo, modernizarlo. Yo creo pienso igual que tú. ¿Cómo tú ves el panorama de la radio y la televisión en la República Dominicana?
Bueno, la televisión sí tiene que buscar la manera. No creo que desaparezca. Reinventarse, sobrevivir. Algunas lo han hecho. La radio ha sobrevivido y se ha redimensionado con la alianza con las redes sociales. La radio va a ser muy difícil. No creo que desaparezca. El día a día, los tapones, las calles han relanzado la radio junto con el YouTube. Y es el medio ahora mismo por excelencia, junto con YouTube. La televisión, bueno, sobre todo la de cable, tiene otro enfoque. La de cable tiene una incidencia en los pueblos, tiene una gran incidencia. Hay medios importantes locales que son los que mandan la tendencia. La gente también sigue los cortes. Páginas, por ejemplo, en cualquier pueblo de 30, 25,000, 50,000 seguidores, que son los que marcan la pauta, no los grandes medios de aquí. En ese sentido, sí, la televisión. Ahora, la televisión nacional sí tiene que buscar la manera porque es cara, ha bajado en audiencia. Sí. La ha afectado ese tema de los micromedios locales y las redes sociales aliadas con la radio le ha bajado a la televisión y es bastante. Pero yo entiendo que este tipo de simbiosis la ayuda y tiene que buscar la manera de mercadearla también. Desde otro tipo de punto de vista, hacer paquetes y demás, pero debe de seguir esa alianza tecnológica. Digamos que de hace unos meses para acá, has hecho un crossover del cronista político, el analista político, porque también has estado en televisión y estabas en la Z, en el Gobierno de la Mañana. Sí, es. Y hacías otras participaciones también como analista político. Ahora a ser estratega del presidente Luis Abinader como su director de comunicaciones de la Dirección de Información y Estrategia del Gobierno de la República Dominicana. ¿Cómo se da ese crossover y cómo te sientes ahora en este nuevo rol que desempeñas para el presidente de la República? Bueno, el tema con el presidente Abinader viene recuerdo de la campaña de 2008. Lo conocí en el comando de campaña de Miguel Vargas 2008, 2007-2008 de esa campaña. Y me lo presenta, me dice Alberto Caminero, que es hoy director de prensa del presidente. Ese es el hijo de José Rafael Abinader, que aspira a presidente. Digo, pero ¿cómo va a ser? Desde ya hay aspiraciones. Digo, sí, él está empezando a dar sus pasos, hay que apoyarlo, ayudarlo. A partir de ahí, la conexión con la juventud y demás. Luis fue el relevo, ha sido y es el relevo. Y tomó la bandera generacional que dejó Peña Gómez, que dejaron todos los líderes del PRD. Y sale de ese fruto, de ese parto tan difícil que es, y hasta con sangre, que fue la división del PRD. Mi crossover, bueno, desde un primer momento hubo ahí empatía, conocí todo lo que fue su proyecto presidencial, sus dolores, sus alianzas con esa nueva generación. Yo sabía que venía ese paso de los Nini. ¿Te recuerdas de los Nini? Estaban Orlando, Yayo, compañía y Luis. Se dio el paso de los Nini, tomaron el relevo. Bueno, y en su gobierno, al inicio de su gobierno, recuerdo que estuve con él en su casa cuando se infectó la primera persona del COVID. Estábamos solo en su casa. Digo, mire, cuídese de eso porque usted va a ser presidente de la República. Ahora en unos meses, en unos días, en 2020, va a asumir. Entonces no puede dejar que nadie le mande o que le contagie de eso. Y ahí en ese momento le dije, mire, voy a dar el paso, voy a salir ya de cubrir campaña política a trabajar en su gobierno. Y digo, bueno, tú vendrás a Palacio conmigo. Pero finalmente yo no quería entrar en el fuego que es el Palacio. Estuve desde fuera ayudando un tiempo, estuve trabajando en aduanas, en comunicaciones, hasta que finalmente me reiteró ya en agosto del año pasado, antes de que entrara en esta fase de su gobierno. Y bueno, los amigos ya hay que ayudarlo en cualquier momento y hay que, ¿verdad?, ver cómo uno aporta al país, porque hay muchas cosas que no se han sabido y que faltan por comunicar, logros del gobierno, esfuerzos que se han hecho y que muchas veces por tantas obras, tantas inauguraciones y tergiversaciones de un grupito, manipulaciones no se conocen. Entonces nosotros tenemos que luchar contra la mentira también y la manipulación. Ya la gente ha visto que se ha desmontado un discurso de que no hay obra, que no hacen obra. Él le ha mostrado con fotos, con un libro de obras. Nada más que arrancar. Miles de obras. Nada más que arrancar de vuelta, aquí en Santo Domingo y fuera de aquí. Sí. Pequeños puentes, pequeños tramos de calle, 15, 20 kilómetros, que nunca se le daba la importancia
también grandes obras. No, andan buscando cualquier varilla que se salió para desmeritar, para decir a la gente que no se monte en el metro. ¿Quién le dicen los alcarrizos que no se monten en el metro? La gente está contenta. Contentísima. Es una mina de oro para ellos. Viene la circunvalación de San Francisco. Ahora están buscando cualquiera que se le piche una goma en la de Baní. Señores, qué forma de hacer política. Si contamos los muertos entonces de la de Samaná, es un cementerio. Están buscando que van 2 muertos que en la de Baní. Una forma de hacer política. Entiendo que el PLD no se preparó, y la Fuerza del Pueblo, porque subieron 16 años ahí corridos y no se prepararon para estar en la oposición o tener un nivel de vida con el nivel de estrés que vivían, comodidad ahora, y buscan la manera de solo dañar, aporte como oposición. Claro. Señale cosas buenas, sugerencias. Solo es denostar y manipular y buscar puntos negros. ¿Qué decía Balaguer? Balaguer hacía una oposición constructiva. Tomen el ejemplo de Balaguer. Oposición constructiva. Por eso se mantenía como uno de los líderes admirados. Porque Balaguer no incendiaba desde la oposición. El discurso del 27 de febrero, de hace una semana atrás prácticamente, fue un discurso no solo motivador para el mismo gobierno, para el oficialismo, para la ciudadanía, pero se vio un presidente enérgico, expresando sus logros punto por punto en los diferentes sectores. Por eso fue un discurso largo, porque evidentemente detalló, yo diría que no solo los principales sectores, sino otros que a veces son olvidados en discursos de esta magnitud. ¿Qué opinión te merece a ti cómo el presidente expuso sus logros del pasado año y lo que habló en el porvenir, desde una estación espacial en Pedernales hasta anuncios desde el punto de vista económico, de salud, que fueron importantes en ese discurso? Bueno, él abrió, me gustó que abriera con el tema de los logros tecnológicos, eso de la estación espacial, que ya hay gente pesimista. En Oviedo, señores, y hay que ver esa presentación, hay que socializarla más. En Oviedo es una especie de península ahí, aislada, que tiene las condiciones perfectas. Dicen ellos que pocos, además de Cabo Cañaveral, tienen esas condiciones. Ahí, y te sirve también, además, como atracción turística. Además de crear empleos. Pedernales siempre ha sido un cementerio abandonado. Pedernales pasó de ser un reparto de Bahía de las Águilas, de liga de solares, de corrupción, un gobierno del Partido Reformista y demás, y de no haber voluntad finalmente de instalarlo, a decir y expresar confianza. Construyan aquí estos hoteles, vamos a hacer este puerto, vamos a rescatar esto, Cabo Rojo, bellísimo. Y le está hablando con un presidente que es con tendencia y ascendencia santiaguera, pero la primera visita que hizo fue con su esposa, fue a Pedernales a desarrollar Pedernales, y que también te está desarrollando, rescatando a Samaná. Entonces, si hay un verdadero padre de turismo, versión 2.0, después de Ángel Miolán, es Luis Abinader, que pensó en el rescate de esa zona. Fíjate que no se fue directamente, él fue presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa, y la inversión que tenía su familia ahí, y no se fue directamente a rescatar el polo donde él viene, que él tenía los intereses, hermano. Pedernales, a abrir nuevos polos para que la República Dominicana tenga, a través del tiempo, el liderazgo que tiene en el Caribe, y además pueda vivir y tener otras atracciones como esa que presentó en el discurso con el tema de Google, de Nvidia, y el desarrollo de esa parte espacial, pero también diciéndote en cada pueblo el grupo de obras que se ha desarrollado, que se ha invertido, descentralización que necesita la República Dominicana, el dinamismo, que a pesar de todos los nudos legales, el tema de la pandemia y los problemas que hubo, pues se han podido desarrollar. Criticamos los préstamos, pero no queremos reforma también. No queremos aumentarle 50 pesos a la placa, porque no queremos. Y este país necesita, y vi una gran exposición del ministro de Hacienda, Magín Díaz, necesita conciencia fiscal. Aquí no queremos pagar 5 pesos más por una placa, ni de impuestos, pero queremos grandes obras de relumbrón. Queremos que no tengan asfaltada 24/7 las calles, queremos cosas bonitas, queremos edificios modernos. ¿Y usted qué paga? Y a veces lo pagan regañadientes, o acumula deuda en la DGI por años. Y ahora está también la DGI dando un plazo para renegociar. Tenemos que tener más conciencia de aportar. Queremos grande mantenimiento de los hospitales, mantenimiento de obras, tenemos que aportar también.
Pero cuando él habla de conciencia, porque es un tema interesante lo que tú acabas de exponer, ¿tú no crees que todavía la gente está desconfiada del ver qué están haciendo con mi dinero? No, cada vez que hay una inauguración importante como esta, la gente siente que le retribuyeron. Que tenemos la mentalidad de un grupo de gente reclamando que no dan caja en diciembre, que no dan arenque, que no dan pica pica, que lo que dan es la tarjetita a los que en el mapa de la pobreza realmente lo necesitan. Y hay que hacer tarjeta, porque si no hace tarjeta fuera de los que están en el SUBEN, que le transfieren, no se vio lo que dieron, pero esos son los que realmente lo necesitan. Queremos la tarjeta, después dicen, mira, se la dan a gente que no la necesita, fulano se la da a tal político, se critica cuando se la dan a la iglesia. También, ¿qué es lo que queremos? Ver el aceite, la pica pica, el disparate y la humillación y políticos del siglo pasado de que entregando cajitas y funditas y apoyando eso. Ese tipo de mentalidad de la pobreza es que hay que ir superando aquí. Y para eso sí yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo a nivel de educación. Estamos con el tema de la ética, la ética y la moral. Y ahora aquí hay que hacer una conciencia ciudadana de urbanidad, de respeto, inclusive. Aquí hubo que dejar de ponerle la espada a Máximo Gómez, la gente robándose los metales. ¿Es posible eso? En un país, por ejemplo, con un poco de orden fuerte, como el de Bukele, ¿qué le hacen a ese tipo de gente? Yo creo que aquí hay que apretar un poco el tema de la autoridad. Hemos tenido una democracia excelente, abierta totalmente, después de ese boom, de ese enlace que dio, ese paso generacional que dio don Antonio Guzmán hacia la democracia, y que el PRD le tocó sembrarlo, afianzarlo, y que Luis Abinader ha servido para modernizarlo. Ahora, luego de que quería instalarse una dictadura de partido aquí con el PLD, pues tenemos que revalorizarlo y poner orden en la casa. Yo entiendo que sí, que tenemos que tener más educación. La crítica que no hace la gente, los turistas que vienen, y tú lo sabes, dentro y fuera que han venido aquí, porque ustedes son un desorden en el tránsito. Hay que hacer un máster para manejar allá. Todo el mundo, estos países latinoamericanos, venezolanos, se encuentran lo difícil, sobre todo en el Gran Santo Domingo, del desorden, los motoristas y los guagüeros que te atropellan y te sacan una bricha y un palo. Entonces falta de habilidad en la educación inicial, primaria, hogareña, que hay que reforzarla aquí. Tú sabes que de todo lo que tú has comentado, quiero recalcar 2 puntos. Primero, eso de la tarjeta que tú mencionas. Sí. Y le hago un llamado aquí a los supermercados, a los colmados, y vamos a llamar bodegas, esos negocios que son como un intermedio entre un supermercado y un colmado, sí, que son beneficiarios de la tarjeta de Supérate, de ahora, de la Dirección de Desarrollo Social, creo que se llama, y han dejado que a veces le hagan su campañita a la tarjeta. Pero yo vi hace 2 semanas los números del beneficio que le está dejando la gente consumiendo con su tarjeta a los supermercados y a los colmados. Y si yo lo digo en este programa, no va a pasar nada. Pero simplemente digo que, óyeme, si usted está siendo beneficiado de una manera en la que el gobierno ha desentado el acceso a bienes por parte de la población, defienda también eso, porque es muy bueno ganarse y quedarse callado. Sí. Pero yo después hablaré de eso con más calma. Pero hago ese llamado aquí porque salgan a defender también la cosa buena que se están haciendo, que se está desentando el acceso de las personas a los bienes alimenticios en establecimientos comerciales. Y lo otro que te iba a decir es que ahora que hablaste del tránsito, no podemos dejar de mencionar que el presidente, uno de sus grandes legados, es en materia del transporte masivo. Hablábamos de la línea 12 del metro. Miren, señores, yo el domingo pasado fui a llevar a un amigo sacerdote que estaba cenando en mi casa, y la comunidad queda ahí en Santo Domingo Oeste. Cuando fui a dejarlo, crucé de noche por el metro de Santo Domingo, en la línea 12, y la verdad que eso es impresionante. Esa obra es impresionante, lo que ahí se ha hecho, lo que representa para el Gran Santo Domingo, porque mira, se ha querido enfocar que para los Alcarrizos, pero realmente para el Gran Santo Domingo lo que eso representa es algo histórico. Y a ver también los corredores que el gobierno ha inaugurado, el presidente inauguró recientemente, el de la Independencia. Como siempre, aparecen 2 o 3 quejándose, pero cuando se cambia el orden de las cosas es normal
que vengan 3 quejas, pero la mayoría se ha beneficiado. Y tú ves encuestas orgánicas de medios de comunicación, de los reporteros que salen a la calle, que la gente está contenta con su corredor y con su metro. Así es. Y los casos están ahí, la Churchill, la Winston Churchill, José Núñez de Cáceres, la Charles, famosa Charles, que bajo piedra aceptaron ellos eso. Pero queda un gran reto. No, porque lo orden aquí ponerlo. Queda un gran reto, que es la 27 de febrero. La 27 de febrero, eso es tierra de nadie ahí por la Duarte, esa zona. Con los guagüeros debajo de ese elevado. Hay que imponer también el orden. Ahora mismo está con un grupo de guagüeros de Penatrano y la ONSA lo comparten. Pues eso hay que darle el mismo rigor y limpieza y orden que hay en los otros corredores. Yo espero que haya ahora se le meta mano, como dice, a la 27 de febrero y otras avenidas, porque el país necesita, sobre todo el Distrito Nacional, que es el espejo de los grandes business, donde están los business centers de aquí, que es Piantini, Enaco, Bellavista. Necesitan esos inversionistas ver también parte del orden que nosotros podemos tener en educación y corrección vial. De eso, en estos años hay que estar muy positivo. Se habla del tren de Santo Domingo. También se va a dejar un esquema de orden que deben continuarlo los demás gobiernos. Como este mismo. El monorriel de Santiago. Como este continuó el metro. Así mismo, Continuó el metro. Y le agregó otras modalidades más económicas, eficaces y rápidas, como el monorriel, que también están criticando. Pues en Santiago también va a ser otro boom. Y ese monorriel de Santo Domingo va también a conectar la parte de la ciudad que necesita esa movilidad. Pero eso hay que hacerlo y no es que los amigos de los bancos se pongan guapos, pero esa modalidad de que todo el mundo tenga un Sonata, que todo el mundo tenga un carro, que todo el mundo tenga, nos tiene a nosotros en el Gran Santo Domingo, sí, uno arriba de otro, sí, y perdiendo tiempo y tomando, cogiendo infarto, estrés. Eso es parte y peleándonos entre nosotros mismos. Al final es un buen indicador, porque a mí cuando me dicen que la cosa está mala, yo digo, pero vayan a ver la feria de vehículos. Porque se le abierta. Cada año se supera la feria de los vehículos de cada banco. Se superan. No. Y si hicieran 10 más, sí, se superan también. Sí. Pero tenemos que controlar ese aspecto, ¿entiendes? Y lo que hay que fomentar más ferias de MIPYME y el sector agropecuario. Claro. El ministro ahora nuevo de Agricultura tiene un programa de mecanización. Eso hay que seguirlo fomentando y abriendo. De modernización de la agricultura. Él es experto en eso y se va a enfocar y está enfocado en eso. Son de las cosas que aquí tenemos que ir avanzando y mejorando. Si queremos ser un tigre del Caribe, como uno de los tigres asiáticos. ¿Verdad? Claro. Yo creo que estamos encaminados hacia eso. Sí. Siendo optimistas. Uh-huh. Tú sabes que veía en el podcast de Gepiano Podcast, llevaron un economista, un joven economista muy preparado, no recuerdo el nombre ahora mismo, y él decía que este es el gobierno, o sea, llevamos casi 6 años del presidente Abinader, que más en los últimos 40 años, creo que fue la comparación que él usó de 40 años, que más shocks ha enfrentado. Pandemia, él lo mencionó todos. Pandemia, el asesinato del presidente de Haití, que obviamente afecta geopolíticamente a la República Dominicana, la guerra de Rusia y Ucrania, la subida de tasa de aranceles más alta en la historia en los últimos no sé cuántos años. Él mencionó creo que 7 u 8 shocks, pero el último es ahora la guerra de Irán. Sí. Yo no diría que es una sorpresa. Yo creo que Trump en algún momento lo iba a hacer. Él aparentemente tiene un objetivo por mes. Enero fue Venezuela, febrero fue el Mencho en México, ahora fue la Ayatollah. Hay hasta unos memes de unos calendarios que dicen que el próximo es Cuba, pero bueno, vamos a ver. Yo lo que digo es que el asesinato, o en fin, el ataque a la Ayatollah, que obviamente desestabiliza ahora mismo ese país, aunque él dice que ya ellos están buscando negociaciones con él. Independientemente de eso, tú sabes muy bien que esa región es turbulenta y tendrá consecuencias. ¿Se está preparando el gobierno dominicano para cualquier impacto de este nuevo choque que toca enfrentar nuevamente? Bueno, se puede preparar, pero eso no hay forma de evitar. Ya el petróleo empezó, el nerviosismo solamente y el miedo te afecta a nivel de petróleo. El cierre del estrecho que ellos dominan. Por más que tú quieras, todavía hay un triunvirato ahí. Esa gente tuvieron una prevención. Y oigo las especulaciones de que ya el hombre sabía que estaba encomendado, que ya Alá lo estaba llamando, que era Ayatollah, Ali Jiménez,
se prepararon con un esquema de gobierno, como de 5, 6 o 7 esquemas de triunvirato, de guardianes, y esos son los más peligrosos. El esquema que hay de los guardianes, de la guardia, que es que controlan ahí en las calles, intimidan. Ese es el último esquema que va a tener Estados Unidos e Israel que enfrentarlo. ¿Y cómo tú lo enfrentas? Si andan dispersos, si no tienen una ubicación física, y son los que controlan, que asesinan, que persiguen a las mujeres. Yo veo gente celebrando ahí, pero esa gente en las redes sociales quitándose, las mujeres liberándose, quitándose todo. Son objetivos militares de ese control que tienen todavía en la calle. Eso va a ser difícil, no es tan fácil como tú decir que en Irak yo destroné el sistema, el régimen de gobierno. Que era más inestable. Cuando hay un consejo ahí, hay un consejo ahí que se basa en el clero. Están buscando un sustituto, que si joven, que si viejo. Ahora Irak, Israel está acabándole los organismos, lo están matando por grupo. El consejo de más de 80 se llevó. La verdad que Israel es un estado que no tiene prigilio en ese sentido. Y va a ser difícil también, pero tú no puedes matarlos a todos. ¿En qué tiempo vas a durar matándolos a todos? Si tienen un liderazgo acendrado por décadas, ahí tendrá que buscar la forma. No va a ser tan fácil como se pensaba con el método latinoamericano, con otros métodos. Trump tiene la ventaja ahora que tiene el escenario, si se quiere, para él solo bajo su control. Tiene a Rusia entretenido. China lo que le importa, ¿verdad?, es mantener el orden económico mundial, donde ellos están en crecimiento, y que no se metan con ellos, con el tema de ellos. Fíjate que soltaron en banda a Maduro. Maduro fue varias veces en la embajada pidiendo cacao. No, nosotros no bregamos con eso. Resuelvan ustedes su tema. Ahora, ya el estrecho de Hormuz sí le afecta directamente. Y ahí van a tener que intervenir y ponerse de acuerdo qué van a hacer con esta gente, quitarle esos controles. Porque definitivamente, si están debilitándolo, matándolo unos por uno o sector por sector, no sé en qué momento puedan llevarse al triunvirato o al presidente actual, que es el presidente actual, está el presidente del Poder Judicial y otro de los clérigos de ellos, del Consejo, de la Guardia. Tendrán que matarlos todos para poder. Pero eso tú sabes que es una guerra irregular. Sí. Y esto de los drones tiene a todo el mundo. No, eso es lo que mantiene vivo a Ucrania. La fábrica de drones. Y fíjate cómo el peor enemigo que tiene el mundo ahora es el miedo. ¿Quién pensaba que a Dubái le iban a mandar un dron? Y que los turistas estén ahora desesperados por salir o no ir a Dubái. Es complicado eso. Ahorita hay amigos que teníamos un viaje este año, como Rocco y otros, ya lo estamos pensando. Esos pasajes hay que devolverlos. Hay que devolverlos. A Dubái. Pero el daño que ellos van a hacer, como no tienen nada que perder, la reminiscencia que quede, sea meses o sea lo que quede de años, es precisamente el miedo. ¿Y qué afecta a dos industrias graves? Que es el petróleo, la logística sobre todo, y el turismo. Ahí yo creo que hay que buscar la manera. Trump habla de 2 o 3 semanas, no es tan fácil. Hay que buscar la manera de que eso se acabe pronto. Yo no puedo tenerte aquí, Abel, y no hablar del 2028 contigo. Ah, sí, que viene ahí. Eso está más cerca que lejos. Hay un proceso interno en el Partido Revolucionario Moderno, del cual, por cierto, tú eres el director de prensa también de esa organización política. Pero todos tenemos nuestra preferencia y tenemos nuestras simpatías. ¿Cómo tú ves primero el escenario político de cara al 2028? Y después te voy a hacer una pregunta para que te la juegues aquí conmigo. Sí. ¿Cómo lo veo? Bueno, es un escenario en el que el PRM tiene la oportunidad de mantener el cambio, de que siga el cambio en el esquema de institucionalizar el país, de seguir desarrollándolo, de mantener la estabilidad, el liderazgo en el turismo, en la logística, el liderazgo ahora tecnológico, como hub tecnológico que debe mantener la República Dominicana. Y eso yo entiendo que está en condiciones y necesita la población que sigan teniéndolo con un relevo adecuado, y lo tiene de sobra, porque eso sí tiene el PRM, tiene un liderazgo de relevo, hombres y mujeres, de sobra, para mantener ese enlace, ese cambio de época. Que no lo veo, porque ¿qué te ofrece la oposición?
a un Leonel Fernández, que ya cumplió un ciclo político. Está por detrás un grupo enfrentándolo, haciéndole sombra con su hijo, pero su hijo no tiene todavía el bagaje ni la preparación política para enfrentar los retos que tiene el país. Le faltan muchos años de formación y de lucha. Y el PLD, ni se diga, el PLD va en un declive político. Aferrado a Danilo Medina, la dirección de ese partido. No creo que ahí salga un proceso exitoso. Puede salir más divisiones, más grupos fragmentados saliendo hacia otro partido o creando otro partido inclusive. Entonces entiendo que el PRM, sabiendo, ¿verdad?, conducir la nave y entendiéndose en ese liderazgo de relevo, está llamado a continuar y a darle a lo que la población quiere, que es mantener la estabilidad y el crecimiento del país, aunque se quiera negar. Que hoy en día está el país. Fíjate, en este año, después de un año de crecimiento, ya en enero está en 3.5 el crecimiento de la economía. ¿Qué te indica eso? Los inversionistas están mirando a la República Dominicana como ejemplo en el Caribe, en la región, de desarrollo y de inversión. ¿A quién está apoyando Abel Guzmán para el 2028 en el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, tú sabes que uno tiene sus alianzas, sus amistades, sus efectos. Yo siempre he sido un amigo del primer día, como te dije, en el PRM, en el grupo político que inicié con Yayo y ese grupo, Yayo San Lobatón. Somos una generación que viene trabajando por un relevo. Ahora, mi papel y mi rol será de respaldar y apoyar que el gobierno, ahora, sin grupismo, pueda sostener la nave para que el próximo candidato o candidata pueda garantizar ese relevo del que te he hablado y pueda ganar. Y yo entiendo que gente como Yayo tiene un papel de garante de unidad, porque es amigo de todos. Esa es la función que todos debemos tener. Evitar los cismas, las divisiones del pasado. Y esta generación, yo veo que es sana en ese sentido. Una generación que ha dado, es madura en ese sentido. No es la generación del PRD. El que crea que esto es PRD versión 2 o 3.0, no es así. Lo tiene el compromiso David, lo tiene Carolina, Wellington y los demás aspirantes que puedan surgir. Tiene un compromiso generacional que por más que tú veas, todos se sientan a desayunar, se toman un café y dicen, no, nosotros tenemos que continuar. Si no eres tú, yo mañana, si no soy yo, mañana eres tú y viceversa, y pasado yo. Entonces, no creo que la oposición tenga chance en estos momentos de apostar a una división del PRM con esta generación que hay ahora, con una visión diferente y de compromiso y de hermandad. Todo el mundo quiere crecer, todo el mundo tiene un proyecto. Ahora la nave no se puede quemar. Es así. Y para eso va a estar ahí, lidiando y dirigiendo y liderando Luis Abinader, que bastante sabe de política y los conoce a todos ellos. Y es el líder de esa generación nueva del PRM. Es así, hermano. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos diferentes temas, sobre tu vida, tu carrera y tu etapa como subdirector de la Dirección de Información y Estrategia de Comunicación del Gobierno. Éxitos para ti, para don Félix, para Alberto Caminero en esta gestión que ustedes comenzaron apenas hace unos meses, porque un gobierno con buena información y buen acceso a los medios de comunicación se traduce en una ciudadanía mejor informada y obviamente con más acceso a todos estos datos que tú acabas de dar de nuestro gobierno. Así es, bueno, te agradezco y espero que siga avanzando también en tus proyectos políticos. Así será. Y que después hablaremos a la inversa. Gracias. Una entrevista a tus intereses políticos también. Gracias, hermano. Y cambien ese viaje. Habla con Rocco ahí. Voy a cuadrar. No pueden ir para Dubái este año. Vamos a desviar la ruta. Tienen que desviar la ruta. Sí. Señores, gracias. Nos vemos el próximo domingo aquí en Líderes.